Le doy la bienvenida a nuestra primera invitada, la doctora Jacquelina Palangione. ¿Cómo va, doctora? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Rodrigo? Bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Es muy difícil que la sociedad civil entienda que tiene defensoría pública. Sí, no es fácil, no es fácil. Nosotros, como bien lo señalabas en la introducción, tratamos de hacer una difusión de nuestro trabajo. Y bueno, en lo personal yo tengo una larga carrera docente y siempre en la docencia, tanto en el ámbito secundario como universitario, uno hace hincapié en esto, porque es difícil trasladar a la sociedad esta función del Estado que tiene que ver con garantías constitucionales y con una decisión política del Estado argentino, que es la consagración del principio de inocencia. El principio de inocencia no es muy fácil de comprender, pero bueno, yo siempre trato de explicarlo de una forma clara, que es, la Constitución Nacional indica en su artículo 18 que ninguna persona puede ser considerada culpable, nunca puede ser penada, no se le puede aplicar un castigo o una pena, hasta que no sea declarada culpable a través de un juicio previo que se base en una ley que sea anterior al hecho del proceso. Mientras tanto, acá este artículo que lo dije de memoria, esa parte del artículo que le dije de memoria, dice muchas cosas, porque habla de juicio previo, o sea, es la garantía de judicialidad. Cuando una persona está señalada como posible autora de un hecho con apariencia de delito, es decir, un hecho criminal, de un delito, de un robo, un hurto, una violación, un homicidio, no se la puede penar hasta que no haya pasado por un juicio. Un juicio implica que haya un juez. Un juez es un sujeto esencial dentro de un proceso. Por eso, cada Estado tiene que garantizar un sistema de justicia penal para poder investigar los hechos que son delictivos, que están señalados por la política criminal del Estado, y poder aplicar una pena. Y para esto, justamente lo que encierra la letra de este artículo es la consagración del principio de inocencia, es que a la persona se la considera inocente mientras tanto, hasta que no haya una sentencia que diga que es culpable, después de haber pasado por un juicio donde se probó su culpabilidad. Y lo más importante de todo es que el imputado tiene defensa pública, o sea, el Estado le brinda esas garantías. Exacto, o sea... Y no siempre se conoce eso, porque hay familiares que dicen, uy, acá... ¿De dónde saco la plata para pagar un abogado, claro, ¿no? Bueno, en realidad el Estado lo que da es la garantía, que es la garantía de la defensa en juicio, porque ese juicio previo tiene que ser un debido proceso, con las garantías constitucionales. Y al imputado lo cubre de una determinada cantidad de garantías. Entonces, el mismo Estado que le está reconociendo el principio de inocencia le tiene que dar, asegurar el derecho a defensa. Para eso se genera, a nivel nacional hay uno, y en cada provincia tiene la propia, un sistema de defensa pública, que es para aquellas personas que no tienen dinero para pagar un abogado. Y también, en el caso nuestro, nosotros la ley que nos crea, que es la 13.014, permite que las personas que sí tienen recursos económicos también puedan acudir a la defensa pública, y en ese caso nosotros les podemos cobrar los honorarios. ¿Cómo se implementa eso y cuántos casos hay de cada 10, por ejemplo? Como para dar una ilustración, digamos. Habitualmente la gente que está imputada va hacia el sector privado o al público. Al público. Tiene más, sí, tiene más confianza, digamos, en los defensores públicos. Mira, no es tan simple, Rodrigo. Tienen mucha confianza en los defensores públicos porque la defensa pública es una defensa de calidad. Porque nosotros nos guiamos, nos manejamos con estándares internacionales. No podemos dejar de apelar, tenemos que siempre estar atentos a que se cubran todos los derechos humanos, etcétera. Mucho más estricto que en el caso de los defensores privados. Si, por ejemplo, una persona comete un delito y yo tengo un estudio privado y vienen a mi estudio, por ejemplo, a mí me dicen, a ver, cometí un femicidio, vengo para que usted me defienda. Yo digo, no, mira, yo femicidio no atiendo, no defiendo, porque yo soy un defensor privado, hago lo que quiero con mi estudio. En cambio, nosotros no podemos discriminar de ninguna forma. Cualquier imputado que venga a requerir el servicio de defensa técnica, nosotros se lo tenemos que brindar. Pero lo que vos decías, mira, 85%, 90% de todos los casos que hay en la provincia se atienden a través de la defensa pública. ¿Qué dato ese? Es tremendo.
Y en el caso de ya los que están privados de libertad, te diría que prácticamente el 100%. Pero, a ver, vamos a rebobinar sobre ese concepto de la confianza. ¿Es solamente por confianza? ¿Es por capacidad? ¿O también es porque la selectividad? Claro, o sea, hay otra cuestión, digamos, que puede llegar a ser, con todo el respeto, digamos, de todos los abogados, que tengo muchísimos amigos abogados de derecho penal, especialistas, digamos, en derecho penal, pero por ahí están plagados de casos. O sea, los que más chapa tienen, como se dice vulgarmente, están plagados de casos. Y dicen, bueno, yo quiero tener una particularidad, una singularidad, digamos, de que alguien tome mi caso y me defienda. Sí, no, mira, con respecto al sector privado, los abogados que se dedican a penal, y sobre todo después de la implementación del sistema acusatorio, este sistema oral de cara a la gente, en donde el juez se despega de la actividad de investigación y la pasa directamente al fiscal, genera un desafío muy grande, que hay que estar muy entrenado para estar en un juicio penal. Aquí en Santa Fe, bueno, yo con el Colegio de Abogados hablábamos un poco off the record, hicimos un convenio para hacer capacitación en conjunto. Es importante esto que señalabas, porque los abogados han tenido que cambiar su impronta y estar muy entrenados, porque la oralidad te exige el conocimiento del derecho instantáneo. Claro, claro. Se pelea todo en la audiencia y hay que tener todo así en la audiencia. Santa Fe es una provincia que tiene 4 facultades de derecho propias, 2 públicas, 2 privadas, y que históricamente ha tenido un posicionamiento a nivel nacional con respecto a la calidad de los profesionales del derecho. Y en este caso, en su área específica de la defensa, ¿cómo está Santa Fe con el resto de los estados provinciales? Nosotros tenemos una defensa que por el momento, esta nueva defensa pública es solamente penal. Yo desde mi lugar de cabeza del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal tengo un interés muy grande en convertir la defensa penal en un verdadero ministerio público de la defensa que involucre las otras áreas del derecho. Interesante. O sea, que sea defensa civil y defensa penal para todos los sectores de vulnerabilidad. Que quiero, antes de avanzar en esto, volver a esto que vos decías, ¿por qué la gente viene a la defensa pública? Porque la defensa pública es gratuita y el sistema penal tiene selectividad porque recae principalmente sobre los sectores más pobres de la sociedad. Porque además la política criminal persigue el delito que tiene que ver con todo lo que se maneja en los sectores de mayor vulnerabilidad social. Bueno, recién decía, por ejemplo, el caso de las declaraciones que fueron tomadas. Quizás muchas veces el periodismo, digamos, toma estas cuestiones de declaraciones, se las corta y se transforma, digamos, en un debate público. Sí. Kicillof dijo, el que no tiene trabajo, digamos, por la misma pobreza, hay un mercado directamente paralelo que es el de la venta de drogas. Salen más, palabras menos, dijo. ¿Usted comparte que esa es una realidad social? Por supuesto, es una realidad social. Que se va increciendo, digamos. Sí, es una realidad social y se ve muchísimo en el caso de las mujeres. Un gran porcentaje de mujeres que están prisionizadas, que son muy pocas con respecto a los varones, pero que potencialmente crecen mucho más rápido el porcentaje. Hoy en Santa Fe, por ejemplo, tenemos casi 6.500 presos, de los cuales 6.200 son varones y menos de 300 son mujeres. Pero un gran porcentaje de las mujeres, que crece más rápido el número de mujeres que de varones, están justamente por el tema de la venta al micromenudeo de sustancias no permitidas. Y eso tiene que ver con la falta de trabajo que tienen esas chicas. También el otro porcentaje porque están vinculadas al ejercicio de la prostitución, que no es delito, pero que las vincula a determinado tipo de delitos que son delitos conexos al ejercicio de la prostitución. Sí, la trata, sobre todo. La trata de personas. La trata, el robo, muchas cosas que pasan. Sí, hay bandas delictivas inclusive que son polirrubro en ese sentido, digamos. Con proxenetas y demás, y bueno, por ejemplo... Que un proxeneta es inclusive narco, tiene todo, ¿no? Todo vinculado. Y el tema es que no es una justificación que la persona no tiene trabajo, entonces va a delinquir vendiendo drogas, sino que esto se relaciona con una situación económico-social que tiene que ver con la pobreza.
y con la falta de acceso a muchos derechos que tiene el sector de la gente más pobre de la sociedad, que es la educación no solamente escolar, sino también en su casa, la formación en valores, la palabra, la posibilidad de crecimiento. Por supuesto, hay algunas personas que logran vencer el medio. Por ejemplo, está la película ahora la serie de Apache del jugador de fútbol, es un ejemplo. De Carlitos Tevez. De Carlitos Tevez, un ejemplo de alguien que además de tener un talento, logró vencer el medio. Pero, por ejemplo, su amigo, su par, que teóricamente, según lo que cuenta la novela, no sé si es así, era más talentoso que él y sin embargo no logró vencer el medio. Y se involucró. Es que lo que sucede es que el mismo sistema te excluye. Hay un sistema, digamos, que inclusive la sociedad política debería estar a la altura de algunas declaraciones. La otra declaración que me hizo mucho ruido fue la de el candidato vicepresidente de Macri, Pichetto, hablando de habría que detonar una villa, ¿no? Sinceramente, yo también más lugar digo, que lo saco de contexto, realmente... pero más o menos el título, digo, que un dirigente político que nada más y nada menos pueda ser parte de una fórmula presidencial, no solamente de una fórmula presidencial, sino que adhiere a este gobierno que está gobernando. Digo, marca no solamente ideología, sino es lamentable, es muy triste, porque el mensaje comunicativo es tremendo, porque también una gran parte de la sociedad acompaña en ese tipo de pensamientos que, con todo respeto lo digo, muchas veces son los medios de comunicación también los que transmiten y hacen mucha batabola con esto. Mea culpa que deberíamos hacer los medios de comunicación y los periodistas. O sea, de tratar de poner el ascenso. Yo cada vez que me ponen un micrófono, o sea, la radio, la tele, lo que sea, aunque sea en un lugar más chico, en un congreso, siempre trato de aprovechar ese momento y de pensar que quien me está escuchando es la gente, la sociedad civil, que en su gran mayoría no son abogados, no tienen por qué conocer esto, y poder entender. Entonces, justamente, porque el kit de la cuestión es el principio de inocencia. Y el kit de la cuestión también es entender que el sistema penal es muy selectivo, que se investigan los delitos que se producen en los sectores de marginalidad. Y por ahí el foco se pierde un poco y no se investigan aquellos grandes delitos que son los que hacen mella en la economía nacional y que generan pobreza, y que la pobreza muchas veces es el caldo de cultivo en una sociedad tal como la actual, ¿no es cierto? Con internet, una sociedad de consumo, ayornado, digamos, a tecnologías, digamos, que son no solamente para, por ejemplo, en el caso de instrucción o de investigación, pueden ser muy favorables, muy importantes, sino que también la tecnología utilizada, digamos, para hacer daño, para hacer... exacto. Ahora, quiero entrar en una cuestión, digamos, de diferencias, ¿no? Muchas veces, muchos interlocutores de la justicia provincial y de la política provincial han criticado, en algunos casos, digamos, muchos políticos han dicho que la justicia federal hace la plancha, en algunos casos. Ese debate, ¿cómo lo toma usted? Si es necesario, digamos, ver cómo interactúan en esta cuestión del narcomenudeo o hacia dónde apunta justamente las investigaciones de la justicia federal. Bien, bueno, es un tema que justamente hace pocos días lo estuve tratando. Un diario de acá de Santa Fe sacó una nota a propósito de lo que vos comentabas, ¿no? Que a veces se corta un pedazo, en este caso cortaron una partecita. Muy bien la periodista, una nota muy extensa, hablando de la problemática carcelaria en la provincia. Entonces, en una parte me preguntaba cómo era el tema de los federales, porque si bien nosotros no tenemos la defensa técnica en los juicios, porque nosotros somos defensores en las causas provinciales, la defensa pública tiene un doble rol: brindar la defensa en los juicios a los imputados, que es lo que hablábamos al principio, y a su vez está bajo nuestra órbita el monitoreo de todos los lugares de encierro. En ese caso, los presos federales que están en las cárceles provinciales también están bajo nuestra órbita, en cuanto a lo que son todas las condiciones estructurales del encierro, por ejemplo, los lugares. Por ejemplo, ahora el fin de semana acompañamos la denuncia de un abuso que hubo, teóricamente, de un interno federal por otro interno federal que fue abusado sexualmente. Bueno, todo ese tipo de cosas nosotros, cada vez que hacemos inspecciones y monitoreo, desde nuestros programas, desde nuestro trabajo, también visitamos a los presos federales. O sea, usted tiene un monitoreo y un observatorio constante de eso. Constante, y tenemos un registro público de casos de violencia institucional y de tortura. En la provincia de Santa Fe
Nosotros llevamos eso y además implementamos 2 programas ya en mi gestión, que uno es una presencia permanente de asesoramiento a las personas que están bajo encierro, porque son los que no tienen voz, están del otro lado, nadie los escucha. Y muchas veces suceden cosas, como te imaginarás, y la teleaudiencia se imaginará. Sí, hay casos, digamos, que la misma televisión genera puntos de rating con series, digamos, que se ponen de moda, como el caso de Marginal, por ejemplo. Exacto, sí, por supuesto. O El Puntero, o sea, lo que significan, digamos... Novelado, exagerado, como todo lo que es arte, ¿no es cierto? Pero manifestaciones artísticas en sus distintas variantes, pero se asemeja bastante. Y aparte de esto, lo del Marginal es Buenos Aires, acá es diferente. Pero suceden cosas, la violencia institucional históricamente siempre se ha dado en los lugares de encierro. Nosotros estamos ahí para el control de eso y para la denuncia y la investigación de eso. Entonces, en ese marco, y a raíz de esta función que yo cumplo, fui invitada por una organización que a raíz de los 10 años del fallo Arriola, que es un fallo de la Corte Nacional que dice que la tenencia para consumo no puede considerarse delito como sí lo considera la ley, porque es inconstitucional, porque, transgrede el principio de reserva de la Constitución Nacional, que todo lo que hagamos en forma privada, sin... La intimidad. Es la intimidad, digamos, no puede ser caer bajo la órbita de los magistrados. Entonces, a raíz de eso, esta gente que están en política de drogas me invitaron y me propusieron hablar de cómo estaba la situación en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, si se aplicaba o no el caso Arriola. Porque el caso Arriola fue en Rosario, por eso me invitaron a mí. Entonces, a mí se me ocurrió hacer un trabajo de campo en algunos pabellones, en Coronda, en la Unidad 5 de Mujeres y Piñero. Pero básicamente en Coronda y Unidad 5 de Mujeres entrevistamos 158 personas que están por estupefacientes y además corroboramos la información que di con los defensores públicos de la defensa federal, que están bastante solos y que no son muchos y que trabajan muy bien. Y de esos 58 casos vimos que más del 50% están condenados por tenencia. Yo eso lo dije en la nota. El titular fue el recorte que Balangione dijo que entonces los fiscales me contestaron, salieron a contestarme. Realmente lo que los fiscales me contestan a mí me da la razón, porque hablan de 400 y pico de casos de detenidos que fueron desechados, o sea que la política criminal es perseguir al consumidor y al micromenudeo. Y yo lo que critico es que no se persigue al narcotraficante. Y es la más fácil que... A ver, y además, quiero complementar con esto, doctora. Muchas veces la política, dicen, la justicia federal hace la plancha. Y hay muchos más casos, por ejemplo, en el caso de los monos u otras, digamos, bandas criminales de magnitud en la provincia de Santa Fe, que fueron, digamos, noticia nacional e internacional, que... fueron detenidos por la justicia provincial, la justicia ordinaria, digamos. Entonces, sí, acá el tema está en que, a ver, yo no quiero, no estoy criticando, yo lo evalúo desde la problemática carcelaria, que los dos fiscales de Santa Fe que me contestaron, mediante el mismo diario, porque pidieron derecho a réplica, reconocen y me dan la razón en la problemática carcelaria. Nosotros tenemos 800 presos federales en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, en cárceles de la provincia, porque no hay cárceles federales y el gobierno nacional no pone un centavo, todo esto se hace cargo el gobierno de la provincia, y tenemos hacinamiento, tenemos una sobrepoblación carcelaria con los números administrativos, estoy hablando, porque si vamos a lo que dicen los tratados de convenciones sería mucho más, de 800 personas, que es justamente lo que coincide con el número de federales. Y yo lo que observo, y que lo aseguro, porque además después de la réplica volví a buscar toda la información, nos comunicamos con los defensores penales federales y confirmamos esto. Claro, ¿qué pasa? Es cierto, ellos no están persiguiendo solamente al que consume, pero persiguen al que tiene micromenudeo. Entonces, después de 1 año, 2 años de estar en prisión preventiva, cierran con un proceso abreviado en donde las causas, lo que dice, es que están condenados por tenencia. No están condenados por venta, no están condenados por más del 50%. Y es un tiempo perdido para ir a la madre de todas las batallas, repito esto. Exacto, pero salió en todos los medios, en las redes, lo que gasta el Estado Nacional
en la guerra contra las drogas, pero a ver, que la gente entienda esto. Nadie está celebrando que se consuma droga, ni nada, ni diciendo que esto no es un problema. Esto es un problema. Pero el problema de consumo tiene que ser abordado por el sistema de salud pública. El derecho penal no tiene nada que hacer ahí, porque aparte la prueba está en que cada vez es mayor el consumo y cada vez más la gente presa por eso. La respuesta punitiva no soluciona el problema y además genera otros problemas, que es lo que a mí me interesa, que es el hacinamiento carcelario. Que esto trae problemas con las requisas, con las visitas, con el alejamiento de su familia y con lo que en sí teóricamente busca el sistema penal cuando mete preso a una persona, que es la resocialización de esa persona. En estos términos, en estas condiciones, nunca podemos pensar que la gente va a ser resocializada de esta manera. Y si lo que perseguimos es, por ejemplo, en el ámbito federal, el pequeño delito, estamos dejando el gran delito afuera, y el pequeño, como el caso del consumidor o del micromenudeo, son gente joven y que son fungibles. Es decir, el sistema penal lo atrapa y lo mete adentro, pero el problema queda afuera. No se termina el problema. Queda claro. Entonces, hasta filosófico, digamos, es que es una situación. Es así. Aparte, cuando la provincia de Santa Fe decidió cambiar el sistema de justicia penal, pasando del sistema escrito de corte inquisitivo que teníamos a un sistema oral acusatorio, fue por una cuestión ideológica, por una cuestión de tener un sistema que brinde mayores garantías a la persona que es perseguida por el delito. Pero esto tiene que ver con apuntar mejor a quién se persigue. Yo no festejo al arrebatador, no estoy totalmente de acuerdo con la gente, porque yo también soy ciudadana, también soy gente de la ciudad, también fui víctima de delito en mi casa. En Rincón me entraron a robar 20 veces, 20, en una casa bárbara con rejas a la vuelta de la policía, o sea, a 3 cuadras de la comisaría, a la vuelta de la iglesia, en pleno Rincón, siendo jueza penal, camarista penal y defensora general de la provincia. O sea, ninguno está exento de eso. Ninguno está exento de eso. No lo celebro. Nosotros no defendemos el delito, defendemos a la persona y miramos a esa persona en todo su contexto. No solamente en el momento que fue y arrebató una cartera, porque de algún modo llegó ahí. No se nace malo, no se nace transgresor. Hay toda una cuestión cultural, social, de formación, por supuesto, familiar, de sentimientos, de valores, de la palabra, de que te despierten desde que sos chico para ir a la escuela, que te enseñan a lavarte los dientes. El sujeto y el contexto, es así. Todo eso. Doctora, muchísimas gracias. Bueno, ha sido gracias. un gusto. Gracias por la invitación, Rodrigo. Muchas gracias. Valoro mucho.